En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy la conmemoración de los santos Cipriano y Justino. Cipriano, distinto al que hemos celebrado hace unos días, era San Cipriano de Cartago, juntamente con el Papa San Cornelio. El de hoy es San Cipriano de Nicomedia y Santa Justina, que eran oriundos de este lugar en lo que actualmente es Turquía, que sabemos que fue una región muy floreciente de cristianos, de santos, de padres y doctores de la Iglesia en los primeros siglos. El caso de estos santos mártires es también un caso peculiar, porque la que era cristiana precisamente era Santa Justina, que se había consagrado a Jesucristo, era una virgen consagrada al Señor. Y sin embargo tenía un pretendiente que quería que se casara con ella. Y lo que hizo este pretendiente, no pudiendo doblegar su voluntad, fue buscar a alguien que bajo hechizos y fórmulas mágicas pudiera de alguna manera hacerlo. Y esto era lo que se dedicaba antes de ser cristiano Cipriano, era un mago, un hechicero. Hizo toda clase de brujos, de sortilegios, para que aquella Virgen de Cristo claudicara de la fe cristiana, incluso de su propósito de mantener la virginidad y se casase con aquel hombre rico. Pero por más que lo intentó, no pudo hacerlo. Y por tanto, se sorprendió de cómo algo que para él era habitual en sus rituales, que tenía un resultado normalmente eficaz, no pudiera hacerlo con esta noble joven. Y un hechicero, que era como su mentor o su maestro, le dijo que la razón era porque estaba consagrada a Jesucristo. Y esto le hizo pensar a él realmente qué poder sobrenatural podía haber que fuese mayor que el que él tenía con sus conjuros y habilidades mágicas. De tal manera que sintió una atracción grande por Jesucristo y, renegando de todo lo que había hecho hasta ese momento, aceptó la fe cristiana, recibiendo el santo bautismo, hasta que, denunciados él y Justina como cristianos, padecieron el martirio en tiempos de Diocleciano. Sabemos que esta práctica de la brujería, de la hechicería, la magia, de alguna manera, es algo muy antiguo en la historia de la humanidad. Sobre todo en el ámbito de Grecia, de Persia, de Egipto, hay documentos que nos hablan de esto 1200 años antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, un tiempo muy remoto. Pero como esto ha sido siempre condenado por la revelación de Dios y por tanto por la doctrina de la Iglesia, porque en definitiva nos conduce a una serie de prácticas, de fórmulas, de rituales que tienen una influencia diabólica y por tanto están declaradas como abominables, de tal manera que nosotros no podemos aceptarlas ni practicar. Se trata de un pecado muy grave. Hoy vivimos en un mundo donde, al no haber un código
moral dentro de la sociedad, pues todo esto tiene, digamos, mucha facilidad para captar adeptos y personas que se dejen llevar por este tipo de rituales y de prácticas. En algunos casos simplemente se trata de una influencia a nivel psicológico, a nivel mental, de engañar a la persona con una serie de prácticas para que crean que sí se produce ese hecho más o menos prodigioso, pero en otros casos sí, dando una atadura al mal, al demonio, y por tanto peligrosísima, que todas estas prácticas pues, han tenido luego que realizarse exorcismos y liberación del poder de Satanás. Al mismo tiempo, el ejemplo de Santa Justina, como su fidelidad al Señor era más fuerte que todo ese mal y ese engaño que querían producirle, y sirvió para convertir al mago o al hechicero Cipriano. Nos enseña a nosotros a mantenernos fieles a Jesucristo, a no doblegarnos ante la voluntad de aquellos que de alguna manera nos intentan engatusar, nos intentan seducir con las aparentes bondades de este mundo, que solamente tiene una perspectiva puramente terrenal, todo se fundamenta en lo de aquí abajo, y además siempre rodeado de una serie de características que son pues pasajeras: el éxito, la belleza, la juventud, etcétera. Todo eso tiene fecha de caducidad, no es para siempre. Te puede ir bien en la vida, pero un revés de la fortuna y te va también mal. La juventud dicen que es una enfermedad que se pasa, que tiene cura. La belleza, pues otro tanto de lo mismo. En definitiva, todo aquello que de alguna manera hoy está en boga, porque es la entronización del hombre carnal en lugar del hombre espiritual, en definitiva, del hombre que ha sido creado por el cielo y para el cielo, pues nosotros tenemos precisamente que contrarrestarla con nuestra fidelidad al Señor, con ser verdaderamente hombres y mujeres creyentes de una pieza. No porque nos creamos más que nadie, no porque de alguna manera busquemos humillar a los demás, sino porque nuestra fuerza no se manifiesta en nuestras pobres personas, siempre necesitadas de reforma y de conversión, sino que nuestra fuerza reside y se manifiesta en el poder de Dios que actúa en nuestra vida por medio de los sacramentos, por medio de la oración, por medio de las gracias, con que Dios nuestro Señor continuamente nos beneficia, y si hay en nosotros la disposición interior para recibirlas, pues esto nos empodera, entre comillas, como se dice actualmente, pero no de una forma física, de una forma social, sino de una forma espiritual. El interior, en definitiva, es lo que tiene fuerza para resistir a las asechanzas de nuestros enemigos. Pidamos, por tanto, que el ejemplo de Santa Justina, que hizo que San Cipriano pasase de ser un pagano dedicado a esas cosas que podríamos definir como servicio del maligno, se convirtiera a abrazar la fe hasta el punto de entregarse al martirio, sean para nosotros un modelo, un referente en el seguimiento de Jesucristo, en la donación de nuestra vida y en el ejemplo que podamos dar ante los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.